El maestro Vinicio Quesada habló esta semana con Renato Martínez y dijo algo que me gustó mucho y que se convirtió en la cita de la semana. El legado que tiene el arte para cualquier ser humano es gigantesco. Realmente la persona que hace arte es una persona que va a vivir la vida diferente, la va a ver desde otro punto de vista, va a tener un modo de cómo expresar sentimientos sin que haya violencia por parte de ellos, sin que haya ira, sino que por medio del arte pueda expresarse todas las emociones que puede tener el ser humano. Fíjese que nuestros niños, y no le estoy mintiendo, los niños que estudian música sobre todo, tienen un coeficiente mucho más grande en los estudios, sobre todo el de matemáticas en las escuelas. Está comprobadísimo que el niño que estudia música es un niño que estudia muy bien en la escuela, porque tiene muy mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque el arte es también disciplina. No solo enseñamos a hacer arte, sino que a ser disciplinados. Y parte de ser artista es ser disciplinado. La aldea La Campana es una de las comunidades de Chicamán, el Quiché, que no ha recibido algún resarcimiento de parte del gobierno luego de ser desplazados durante la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Para nosotros como dueños del terreno no hay nada, no hay ayuda, nos sufrimos mucho. Necesitamos cualquier producto, agua potable, y la vida de nosotros es muy difícil. Y aquí no hay agua potable. Aquí solamente dependemos, ¿verdad?, del vital que Dios nos manda. Así es como viven los habitantes de la aldea La Campana, una de las 34 comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, asentada en el último rincón del municipio de Chicamán, al este del departamento del Quiché. 37 años han pasado desde la construcción de una de las obras más grandes en Guatemala, que actualmente abastece de energía al territorio nacional y parte de Centroamérica. Sin embargo, las familias que habitan a orillas del embalse viven en el olvido, en medio de la pobreza y la indiferencia del Estado. Y en ese tiempo el señor general Lucas García lo que estaba gobernando el país de Guatemala. Y en ese tiempo no podemos hacer nada y nos quedamos así, silencio pues, porque qué tal que si nosotros nos enfrentamos con ellos o por nuestro terreno y no lo podemos, ya no pudimos hacerle nada porque ellos lo construyeron por medio del ejército. Saben que muy bien que los del ejército no anden así nomás, anden con armas. En cambio nosotros pobres pues no podemos hacerle nada a ellos. Guatevisión viajó a la aldea La Campana, en Chicamán, Quiché. Junto a los vecinos, conoció las condiciones en que viven. Aparte de la escuela, en las casas, no le podemos decir a los niños, por ejemplo, que todos los días se bañen. Si en primer lugar, ¿dónde van a ir a traer el agua? ¿Verdad? No tenemos agua. Entonces, esos son, pero consecuencias de ello, pues sabemos que la consecuencia principal fue desde en aquel entonces, en hace 30 y cuántos años, 37 años, cuando se empezó a construir la hidroeléctrica, la represa del Inde. Porque según manifiestan aquí los ancianos que antes no era así en esta comunidad. Antes sí habían nacimientos de aguas aquí cerca. Vino una ONG de lo que es de Chicamán, pero solo nada más tardó como unos 8 o 9 meses. Hace tiempo que regresó otra vez. Y esto ya llevamos un tiempo que el centro de convergencia está abandonado, ¿no? Un tiempo de que más que todo está vacío, no tenía nada, por el momento no tenía nada de medicina, de un enfermero, o algo que nos atienda para ver la necesidad de la comunidad, porque tenemos bastantes niños que están enfermos, hay que vacunarlos y nada, ¿verdad? Y eso es lo que siempre hemos dicho, nosotros que tenemos un montón de necesidad, lo que es el agua, la salud, educación es lo más principal en la vida, ¿verdad? Y nuestra gente, nuestros niños están sufriendo de que lo que es de la salud. Junto al problema del INDE, pobladores piden al gobierno un resarcimiento justo. 5 son las propuestas de reparación de daños de las 34 comunidades afectadas, de las cuales solo el tema de restitución de tierras no contempla a la aldea La Campana. Le estoy invitando al señor gobierno de la República que él nos haga el favor, que nos da la oportunidad
aquí en este lugar, porque nosotros somos pobres, no tenemos agua. Cuando se llueve un poco, entonces tenemos un poco de agua, pero de lluvia. Que a través de esa verdad, esa entrevista, que el gobierno vea y que se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Qué clase de agua es lo que nosotros tomamos? Llena de suciedad, llena de lodo. Pero antes de la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy, aquí es un arroyo de agua, ¿verdad? Pero después y hasta la fecha, ¿qué pasa? Poco a poco va desapareciendo. Y es por causa de la construcción de la hidroeléctrica. La construcción de la hidroeléctrica Chicsoy es uno de los proyectos más grandes de los últimos 50 años. Ahora los habitantes de la aldea La Campana solicitan al gobierno incluirlos en el plan de resarcimiento para las comunidades afectadas. La pobreza y la falta de servicios básicos son evidentes en este poblado de Chicamán, Quiché. La ya famosa ley Monsanto acaparó la atención esta semana y está entre las 5 importantes de estos días. Los diputados están dispuestos a retomar el debate de la controversial ley Monsanto y el PP presentó enmiendas al articulado de la ley para dejar fuera la criminalización por uso de semillas y preservar los cultivos ancestrales. Pero de derogatoria ni hablar. Pese a que organizaciones sociales lo pedían, una derogatoria total es imposible, afirmó un diputado oficialista por los compromisos con el Tratado de Libre Comercio. El Consejo de Pueblos Mayas presentó una inconstitucionalidad en contra de la Ley de Protección a las Obtenciones de Vegetales. Consideran que el otorgar a empresas los derechos de propiedad intelectual sobre 15 especies de semillas contradice los mandatos constitucionales. Las comunidades que comparecieron en la Corte de Constitucionalidad mencionaron que pretenden se derogue la ley y no se modifiquen 17 artículos que el Partido Patriota propuso. Varias organizaciones manifestaron frente al Congreso con el mismo propósito, que no se enmiende la ley, en cambio se derogue. El grupo Jóvenes contra la Violencia instalaron frente al Congreso un montaje de escenas de prevención del crimen en donde hacen referencia a factores que pueden incidir en la prevención de hechos de violencia en el país. En el lugar se buscó mandar un mensaje a la población para prevenir hechos de violencia mediante el cumplimiento de la ley, el fomento de la tolerancia, la sana convivencia y la cultura de paz. Prensa Libre y la Universidad del Istmo premiaron a estudiantes de secundaria que incursionaron en la elaboración de periódicos escolares. 20 colegios participaron en la elaboración de un periódico estudiantil. En la categoría de periódico digital, el primer lugar se lo llevó el Colegio Capuyés. Y en la categoría de periódico impreso, por tercer año consecutivo, obtuvo el primer lugar el Centro Escolar Campo Alegre. La actividad fue realizada con el propósito de que los estudiantes desarrollaran habilidades y destrezas que se aplican en el campo de la comunicación, como lo es la investigación, análisis, síntesis, redacción, diseño y diagramación. Los intentos de diálogo y mediación entre el Consejo de Ancianos y los judíos ultraortodoxos de San Juan La Laguna fueron completamente insuficientes. Insultos y amenazas fueron los protagonistas, lo que llevó a la comunidad judía a optar por abandonar el municipio. Mientras la comunidad judía inició su retiro de San Juan La Laguna, la Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que por la gravedad de los insultos que se produjeron en el último intento de diálogo, se tomarán medidas legales. El corredor seco centroamericano tiene preocupadas a instituciones internacionales que temen un drama humano sin precedentes por la falta de lluvia. Una voz de alerta sonó esta semana en los despachos internacionales ante el temor de que más de 2 millones de personas que viven en el corredor seco que atraviesa Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras perdieron sus cosechas, que son la única fuente de alimentos. El anuncio lo realizó con preocupación el Programa Mundial de Alimentos, a raíz de la prolongada canícula que afectó a América Central. La falta de lluvia ha puesto en alto riesgo la primera de 2 cosechas anuales, y si la sequía se extiende, podría afectar la postrera. Este corredor seco tiene la particularidad de albergar a agricultores de subsistencia,
altamente dependientes de las cosechas de maíz y de frijol. Esto significa que es una zona de altísima vulnerabilidad. Es además la zona donde se registran los más altos niveles de inseguridad alimentaria de toda Centroamérica. Y es que una sequía como la que afecta a la región actualmente impacta de manera directa en la mesa familiar, algo muy grave en hogares donde solo se tiene acceso a los alimentos que se cosechan. Para el Programa Mundial de Alimentos, a esta situación hay que agregar las pérdidas provocadas por la roya en el café. Los expertos destacan que todo el panorama se agrava por razones culturales, ya que la alimentación de los centroamericanos gira en torno al maíz y al frijol. No existe una diversidad de dietas que permita a los campesinos acceder a otro tipo de productos como las hortalizas que mejorarían mucho su condición alimentaria o que puedan adaptarse al consumo de productos más resistentes a la sequía, señala el Programa Mundial de Alimentos. Y para terminar de pintar un cuadro dramático, la falta de lluvias provocó un alza generalizada en los precios de los alimentos, algo muy grave para una población que depende de la insuficiente producción propia y que ha quedado sin el empleo temporal, que es su única fuente de ingresos. Si esto no cambia, la región puede enfrentar una verdadera crisis humanitaria semejante a la provocada por el huracán Mitch, que asoló Centroamérica en octubre y noviembre de 1998 y que dejó cerca de 11.000 muertos. El hecho de que una población dependa de sus propios cultivos y de los ingresos de trabajos temporales conlleva un alto riesgo de generar una crisis humanitaria de dimensiones insospechadas, afirman funcionarios del Programa Mundial de Alimentos. Los cálculos iniciales de los gobiernos de la región apuntan a que por lo menos 2,5 millones de personas sufren directamente el impacto de la inseguridad alimentaria y que precisan ayuda a la brevedad. El riesgo real que se vislumbra en términos de respuesta es que en estos momentos las reservas de emergencia del Programa Mundial de Alimentos están reducidas, porque hasta antes de la crisis todos los esfuerzos se encaminaron a apoyar con actividades como alimentos por trabajo o a los afectados por la roya. Y añade el organismo internacional que necesitaría de 2 a 3 meses para poder atender a todos los damnificados. Y de vegetales tiene muchísimos detractores, sobre todo en los pueblos indígenas. Esto y más luego del corte comercial.